Como hemos comentado en el programa, legisladores de Morena, diputados de Morena, están solicitando un juicio político en contra de ministros de la Corte por presunta violación de un artículo constitucional que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y vamos a platicar al respecto con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien hemos tenido en muchas ocasiones ya aquí en el programa. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Pascal? Como siempre, con el gusto de saludarte y a todas las personas que nos escuchan. ¿Cuál es el futuro de pues de este proceso, de esta intención de someter a juicio político a ministros de la Corte, Javier? No, mira, yo creo que es un despropósito, digamos, no tiene ni fundamento legal ni tampoco le veo mucha viabilidad política, Pascal. En la parte jurídica, la verdad es que sí es absurdo que uno de los principales argumentos que se plantean es una supuesta violación por parte de las y los ministros de la Corte al artículo 127 de la Constitución, porque dicen estas diputadas y diputados que los integrantes de la Corte están ganando más que el presidente de la República. Ahí lo que es muy importante precisar, Pascal, es que lo que dice la Constitución es que la remuneración del presidente es el tope y que otros servidores públicos no pueden ganar más que él. Pero una cosa es la remuneración, que incluye, por supuesto, lo que se recibe de sueldo, salario, es decir, en efectivo, pero también incluye todas las cosas que recibe el presidente en especie, y el presidente, por el desempeño de su cargo, tiene acceso a una enorme cantidad de cosas que no paga, tiene pues de entrada vivienda para él, para su familia, alimentación, gastos médicos, es decir, ahí hay una lista muy larga, déjame ponerlo así, de conceptos que tendrían que entrar al cálculo de la remuneración total del presidente. El Congreso no ha querido hacer ese cálculo, incluso a pesar de que ya hay sentencias de la Corte donde se les dice que tienen que hacer un cálculo objetivo y razonable de esta cantidad. Entonces yo no veo ninguna falta por ahí por parte de las y los ministros, mucho menos veo que las decisiones que ha tomado la Corte, Pascal, donde se invalidan leyes, el plan B, la reforma electoral por violaciones al procedimiento legislativo, sea una usurpación de funciones o haya sido una actuación indebida. Ahí lo que hizo únicamente la Corte fue tomarse en serio lo que dice la Constitución en términos de proceso legislativo, lo que dice las leyes, los reglamentos y precedentes, Pascal, hay que decirlo, que tienen más de 15 años en la Corte. O sea, es decir, ahí la Corte lo único que hace es ser consistente con sus decisiones previas. Si les invalidaron esas reformas fue responsabilidad de las y los diputados de Morena. Entonces yo no veo cómo se puedan actualizar ninguna de las causales para el juicio político, y más allá de esa parte jurídica, Pascal, yo te diría, políticamente lo que exige la Constitución es una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, es decir, el 50% más uno. Ahí Morena y sus aliados sí tendrían eventualmente los números, pero digamos, eso les da para hacer la acusación, pero ya para dictar la sentencia que le corresponde al Senado, ahí se necesita una mayoría calificada de 2/3 partes, es decir, del 67% de los integrantes. Ahí yo creo que es políticamente inviable, pero bueno, pues no deja de ser significativo que integrantes del partido mayoritario están proponiendo nada más y nada menos que la destitución o la inhabilitación de los ministros de la Corte, Pascal. Ahora, ¿cuáles son esos conceptos que tendrían que entrar en las remuneraciones del presidente? ¿Hay manera objetiva de establecerlos? Pues mira, yo te diría, creo que obviamente siempre ahí hay pues un tema, ¿no? De qué conceptos sí entran y qué conceptos no entran. Yo te diría, o sea, incluso, pues a ver, ¿cómo vas a calcular así con exactitud cuánto tendría que pagar el presidente por vivir en un espacio como es Palacio Nacional? Bueno, a mí me parece que definitivamente ahí hay un margen para la discusión, pero yo te diría, por lo menos creo que habría que hacer un cálculo razonable, ¿no?, de cuánto se está ahorrando el presidente en términos de vivienda para él y su familia, cuánto se está ahorrando en términos de alimentación, cuánto se está ahorrando en términos de transporte, cuánto se está ahorrando también en términos de servicios médicos. A mí me parece que esos son los conceptos, ¿no?, que con mayor claridad y facilidad, ¿no?, uno podría hacer. De nueva cuenta, yo creo que el cálculo que se haga siempre va a ser discutible, pero algún cálculo se tiene que hacer, porque hoy lo que está haciendo el presidente, Pascal, pues es algo muy tramposo, es tomar nada más el salario
¿no? De él como presidente, compararlo con los ministros y decir, miren cómo hay una violación al 127. Bueno, pues no, mientras no tengamos por lo menos un cálculo razonable, objetivo, no de nueva cuenta de cuál es la remuneración del presidente, hoy no podemos decir ni que los ministros, ni los jueces, ni otros servidores públicos están faltando al 127, porque el Congreso ha decidido no hacer ese cálculo, Pascal, y yo creo que si han decidido no hacerlo es simple y sencillamente porque saben que los números se incrementarían significativamente y porque con eso se les caería toda la retórica de que el presidente es austero y que los otros poderes están violando la Constitución, ¿no? Javier, quiero preguntarte si hay precedentes legales, digamos, que establecen que pues los ministros, digamos, tienen unos gastos, algunos de los cuales tú has mencionado, que son menores a los del presidente de la República y que no se pueden pues comparar, que digamos, al hacer la comparación del salario neto, pues no es una comparación adecuada. ¿Hay precedentes legales que, digamos, en este caso, el del intento de juicio político o la propuesta de juicio político están del lado de la Corte? Tengo que hacer una pausa breve y si me permites, regresando el corte, platicamos de ello. Sí, por supuesto. Volvemos enseguida con Javier Martín Reyes. No se vayan. Primera emisión con Pascal Beltrán del Río. Estamos conversando con Javier Martín Reyes respecto de la iniciativa de diputados de Morena de llevar a juicio político a ministros de la Corte por, según ellos, violar de manera continua el artículo 127 constitucional que prescribe que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Javier, te preguntaba entonces por los antecedentes que podrían estar del lado de los ministros para pues, digamos, no fundamentar esta petición de juicio político. Sí, mira, yo creo que el precedente más importante de la propia Corte, Pascal, es una sentencia que se dicta en 2019, cuando la Corte analizó diferentes artículos de la ley de remuneraciones, que fue, pues déjame ponerlo así, una de las primeras iniciativas legislativas que aprobaron Morena y sus aliados y que buscaban, en términos generales, ¿no? Pues reforzar esta parte y la retórica de la austeridad. Había disposiciones relacionadas con el cumplimiento precisamente de este artículo 127 constitucional, y ahí lo que dijo la Corte es que esos artículos, Pascal, eran inconstitucionales precisamente porque no tenían parámetros claros y objetivos para poder hacer una estimación real de cuál es la remuneración total del presidente de la República, ¿no? Es un poco lo que dice la Corte es, en la medida en que ese cálculo no se haga y le toca al Poder Legislativo hacerlo, pues entonces no tenemos la definición del parámetro para después evaluar al resto de los servidores públicos, ¿no? Entonces te digo, esa parte yo creo que pues es clave, digo, jurídicamente creo que la Corte tiene toda la razón del mundo. Y el otro argumento que se ha puesto sobre la mesa es esta idea de que la Corte está usurpando funciones y se está metiendo a cosas que no le corresponden cuando invalida legislaciones por violaciones al procedimiento legislativo. Y ahí sí, Pascal, yo te diría, pues son precedentes que tienen más de 15 años, donde consistentemente la Corte, en pocas palabras, lo que ha dicho, pues es que en una democracia, para una ley, pues no nada más es levantar dedos y contar votos, sino que tiene que haber una deliberación genuina, tiene que haber participación también de los actores de oposición y minoritarios, y también yo creo que ahí es muy claro que pues la Corte en ningún momento ha invadido o usurpado funciones del Congreso, ¿no? Bueno, y por otro lado, pues no se le puede reducir los ingresos a los integrantes del Poder Judicial, ¿no? Sí, digamos, hay otras disposiciones constitucionales que son relevantes, Pascal, ¿no? Hay una que, como bien dices, señala, y es una garantía de independencia, que no le podamos bajar el salario a las y los ministros. Hay también disposiciones que dicen, pues igual trabajo, igual pago, entonces sería muy complicado tener ministras y ministros que ganan más que otros. Entonces, sí, incluso más allá de la discusión del 127, yo creo que también tendremos que entrar a una discusión de estos otros artículos de la Constitución que nos llevarían exactamente a la misma conclusión, Pascal. Bueno, por otro lado, ¿qué opinas de lo dicho por la ministra presidente Norma Piña en Nueva York, en el sentido de que hay voces y movimientos
que intentan poner en entredicho la legitimidad del Poder Judicial y diluir la división de poderes? Pues mira, yo creo que es una advertencia pues muy clara de la ministra. Lo hace con cautela, con prudencia, sin mencionar explícitamente, pero pues aquí yo creo que basta hacer la suma del 2 más 2. Creo que lo que vienen son momentos muy complicados para la Corte, Pascal. No solo están estas amenazas de juicio político, están las amenazas de reformas constitucionales, y yo creo que en la discusión del presupuesto, ahí también podría haber represalias y podríamos ver algún recorte significativo. Entonces, bueno, qué bueno que la ministra está poniendo el tema, ¿no? Creo que hace bien en no confrontar al presidente de la República, pero no por eso deja de decir las cosas que tiene que decir, ¿no? Bueno, y en un asunto pues estrictamente procedimental, y aunque no tengan los votos en el Senado, como nos decías, los legisladores del oficialismo tienen la capacidad de ir avanzando con este proceso de juicio político. Pues mira, yo tengo una duda, Pascal, en el sentido de yo no sé si toda la bancada de Morena, incluso en la Cámara de Diputados, está de acuerdo con esto, ¿no? He Sí. escuchado incluso algunas voces, ¿no? Por parte de personas de Morena que dicen, no, estos fueron 9 legisladores, esto no es la posición del partido. En el Senado mismo ya hemos escuchado algunas voces que dicen que no lo compartan. Yo creo que es un despropósito, creo que es una señal peligrosísima que legisladores estén diciendo vamos a instituir a las y los integrantes de la Corte. Yo esperaría que esto solo sea, dejando de ponerlo así, uno de los muchísimos ataques más que se han dado a la Corte, pero yo dudaría incluso de la viabilidad al interior de la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Hay precedentes de juicio político en contra de ministros de la Corte? Pues mira, por lo menos en la historia democrática de México, yo no recuerdo una sola instancia donde se haya llegado, por ejemplo, a la votación ya del Senado. Digo, denuncias y amenazas de juicio político sí ha habido, digamos, en contra de ministras y ministros, consejeras y consejeros del INE, magistrados del Tribunal Electoral. Sí. Eso no es atípico, ¿no? Pero digamos, ya un intento serio de destituir a un ministro de la Corte, yo no tengo registro de eso, pues. Bueno, pues ahí está el tema, vamos a seguirlo. Primero ver si esos 9 votos pues representan el sentir de la bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, y pues a ver si avanza en cuanto al procedimiento que debe establecerse para el juicio político. Javier, te agradezco como siempre que me acompañes en el programa, muy amable. No, hombre, fue un gustazo, Pascal. Te mando un abrazo muy fuerte.